Continuando con todo lo que tiene que ver con la educación, allá el sistema educativo en Alemania, ¿cómo es? Por mi experiencia, yo estuve en varios tipos de colegios con diferente tipo de aprendizaje, un poquito más lento, un poquito más avanzado. Aquí todos van en primaria, o sea, de primero hasta cuarto, después del kinder, todos van en un colegio, no importa el rendimiento. Entonces, ya a partir de cuarto, dependiendo de tu rendimiento, te envían a un colegio o tú decides a qué colegio irte respecto a tu rendimiento académico. Entonces, por ejemplo, en mi caso, después de cuarto, me mandaron a un Hauptschule, que es para rendimiento un poquito más lento. Entonces, o el aprendizaje es para personas con rendimiento un poquito más bajo y aprendizaje más lento. Entonces, por lo que no podía alemán, entonces en el Hauptschule se va desde quinto hasta noveno. Ya al graduarse en noveno, uno puede hacer estudios para tener trabajos cotidianos, por ejemplo, panadero o profesiones del día a día. Em, entonces después en séptimo, yo decidí cambiarme de escuela a una escuela con un rendimiento un poquito más alto, que es el Realschule. Va desde primero hasta décimo. Entonces ya uno puede hacer ese estudio para hacer esas profesiones cotidianas, o uno puede hacer 2 años extra para poder hacer como se es cuenta como un preuniversitario. Se hacen esos 2 años extras. Aquí se ve más como seguir el colegio. Sí. Se hacen 2 años extras o 3 años, dependiendo también del rendimiento. Y entonces uno puede estudiar carreras universitarias. Y entonces está el tercer tipo de escuelas, que son para ya estudiantes con rendimiento más alto y tienen que aprender las cosas más rápido. Entonces va de primero hasta 11, y ellos ya pueden, después de 11 pueden estudiar lo que quieran. También profesiones, por ejemplo, como o carreras universitarias como medicina, derecho y para ser docente. En cambio, en el Realschule, por eso hacen los 2 años para poder hacer esas carreras universitarias, excepto esas tres. Para eso entonces, uno hace los 2 años para hacer otras carreras universitarias o 3 años para hacer todas las carreras universitarias o tener la disponibilidad de hacer todas. Entonces, por ejemplo, yo ahora me encuentro en la clase 12, mi último año, después del Realschule, después de décimo, decidí hacer 2 años más para hacer todas las carreras, para tener la oportunidad de estudiar alguna carrera universitaria, excepto derecho, medicina o docente. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio con enfoque en lo que es arquitectura, en construcción, en ingeniería. Ahorita lo que tú estás haciendo, lo que nos estás compartiendo, ¿te enseñan solamente como en esa área? O sea, el currículo del estudio es referente a esa carrera, por decirlo acá como si fuera un técnico. No tanto porque así yo haga ese técnico, yo tengo la oportunidad de hacer otros estudios universitarios. Pero en mi caso, cuando terminé en décimo, yo decidí tener como ese refuerzo, o que me dieran esas bases en lo que tiene que ver con arquitectura, para tener un poco de preparación ya cuando entre a la universidad. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy pensando en terminar esos 2 años, y después seguir, hacer como aprender una profesión cotidiana. En este caso sería, por ejemplo, Bauzeichner, creo que mal traducido significaría el que hace los planos para arquitectura. Se demora 3 años. Entonces, estudios que demoran 3 años y que son cotidianos se les llaman Ausbildung. Y, y ellos también son, o sea, el Ausbildung te lo va pagando el Estado por esos 3 años mensualmente. Por ejemplo, y después de la Ausbildung yo quiero hacer un estudio universitario. Aquí, pues, en Alemania lo que he visto es que aquí les gusta mucho seguir avanzando en el estudio. Por ejemplo, arquitectos que ya terminaron, eh, puede ser que quieran hacer 2 años para aprender algo más de computación, para aprender algo más de programación. Por ejemplo, yo hice una práctica, porque en esos 2 años, el primer año, haces una práctica en lo que hayas escogido, o por ejemplo, si escogiste en camino de técnico, em, si escoges el camino de informática, por ejemplo, puedes hacer una práctica en algún lugar donde reparen computadores o programen computadores, algo así. En mi caso, yo hice una práctica en una oficina de arquitectura,
Y entonces, por ejemplo, mi jefe me comentó que al principio él terminó su estudio de gimnasio, que es el estudio más alto, hizo una carrera universitaria. Después de la carrera universitaria hizo como un pequeño, em, ¿cómo se dice? Hizo una Técnico. Ausbildung, Bueno, sí. sí, hizo una Ausbildung por ahí de 3 años, enfocándose más en dibujo, en diseño, para tener más, por ejemplo, facilidad de dibujar los planos. Yo quedé como, uy, allá sí estudian harto. No, a mí me encanta, o sea, me parece muy chévere. Me parece chévere que, por decirlo así, independientemente que tú elijas algo, tienes la oportunidad y el mismo estado y, bueno, el mismo contexto o la sociedad te permite enfocarte como en una área específica, ¿sí? Por ejemplo, aquí también lo que también abre esa posibilidad es que no todos los estudios universitarios los tienes que pagar. O sea, depende cómo sea tu rendimiento. Por ejemplo, si eres un estudiante que le va mal en la universidad, obviamente yo no creo que el Estado te vaya a cubrir más carreras, pero aquí la mayoría de estudios universitarios los cubre el Estado y son casi todo gratuitos. Entonces, por ejemplo, también hay la posibilidad de que una persona que hizo 3 años, por ejemplo, para ser panadero, no le gustó su empleo, pues puede hacer otros 3 años de otra cosa y tal vez encuentre su profesión. Y durante todo este proceso le pagan. Sí, también depende, por ejemplo, cuánto ganen tus padres. Por ejemplo, si yo me quedo en la casa de mis papás, eh, entonces yo recibiría ese dinero y ya, pues no tenía que, puede ser que quiten una parte de impuesto, eso sí, quitan un pedazo de impuesto, pero ese dinero me queda para mí. Pero si yo vivo solo, por ejemplo, em, pues yo tengo que vivir con ese sueldo que me da el Estado. Es más como para apoyar a los que viven solos, a los gastos, porque yo creo que ya a partir de 18 años la mayoría eh, llegan a tener más gastos. Entonces, por ejemplo, creo que el Estado apoya en eso. También, por ejemplo, creo que eso se le llama BAföG, que es el apoyo económico del Estado mientras estudias. Si no estoy mal, yo creo que una parte de eso lo tienes que pagar ya después cuando estés trabajando, pero lo vas pagando lentamente. En cuanto a uno poder acceder a una universidad, bueno, teniendo en cuenta que uno tiene que pasar todos los cursos que ya nos mencionaste, ¿cuánto dura la carrera en la universidad? ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que depende de qué carrera uno tome. No sé, no conozco muy bien, pero hay unas carreras que van desde 3 4 años a otras hasta 6 o menos. Por ejemplo, la que tú quieres. La verdad, pues yo no tengo tanto pensado ahora hacer el estudio universitario, sino hacer esos 3 años, por ejemplo, para esa profesión que sería que dibuja los planos. Y ese llevaría 3 años y después de eso, pues quiero mirar cómo avanzo en eso para ver si tomo arquitectura o tomo arquitectura interna como más enfoque en diseño. Yo creo que lo que arquitectura interna y enfoque en diseño dura por ahí 4 años, si no estoy mal. También depende. En la mayoría hay también estudios que son más específicos, donde uno también tiene que pagar su propio bolsillo. Por ejemplo, en diseño y arquitectura interna creo que ese es uno de esos estudios donde uno tiene que pagar un poco el bolsillo propio. Y cuando tú estás, bueno, en este caso voy a hablar acá como, porque se me olvida el nombre que nos comentaste, cuando uno está haciendo el técnico, que dura 2, 3 años, si la persona deserta, ¿el Estado les dice algo o no pasa nada? Pues depende, es que hay casos, por ejemplo, si tú dices que en mitad de la Ausbildung dices, no me gustó esta Ausbildung, yo creo, no sé bien los casos, pero creo que el Estado te da oportunidad de hacer varios Ausbildung más. Pero si ya el Estado se da cuenta que eres tú el que pone el problema, que eres tú el que no quiere estudiar, el que no quiere responder, pues el Estado ya no te permite hacer un Ausbildung o ese técnico. Lo que nos estás comentando a mí me parece interesante porque le da como la oportunidad a la persona de que sepa realmente cuál va a ser su vocación. Porque a veces, por ejemplo, en mi caso yo hice un técnico en preescolar y dije, a partir de ese técnico voy a saber si realmente me va a gustar hacer la profesional, en este caso la licenciatura en pedagogía infantil. Porque también se ve mucho en cuanto acá a Colombia, no digo que todas las personas, ¿no? Pero se ve mucho que
el muchacho sale tipo 16, 17 años del colegio y pues tiene la posibilidad de estudiar una carrera profesional, pero ya cuando va en quinto semestre dice realmente no me gustó, quiero cambiar. Entonces, en cuanto a lo que tú nos estás compartiendo, me parece muy interesante y creo que me gusta como esa metodología de ese sistema educativo de Alemania. Sería muy bueno de pronto que acá mañana en toda la evolución de la educación, Colombia también pues retomara como esos modelos para ayudar a mejorar a sus ciudadanos en cuanto a esas bases laborales y también pues profesionales.